El lenguaje que hablaban las estrellas. Hay un sonido que no pertenece a ningún tiempo. Un susurro que atraviesa el vacío, que no necesita aire ni palabras. Las estrellas lo pronunciaron antes que la primera mente humana existiera. Y aún así, dentro de nosotros, su eco sigue vivo. Lo llaman el lenguaje del cosmos. No está hecho de letras, ni de símbolos, ni de gramática. Está hecho de vibraciones, de conciencia, de intención pura. Cada estrella es una sílaba. Cada pensamiento, una traducción imperfecta. He pasado la vida entera escuchando ese lenguaje. En ruinas, en templos, en los sueños de los que ya partieron. Cada cultura lo interpretó a su manera. Los sumerios lo tallaron en piedra. Los egipcios lo entonaron en himnos. Los mayas lo escondieron en geometrías. Y los alquimistas lo buscaron en el oro interior del alma. Pero el mensaje siempre fue el mismo. Todo vibra. Todo habla. Todo escucha. Caminar por el desierto de Egipto bajo el silencio de la noche es sentirlo con claridad. El aire se vuelve música. Las constelaciones, instrumentos. Y uno, apenas un punto minúsculo dentro de una sinfonía infinita. Ahí comprendí que el universo no grita. Susurra. Y quien aprende a escuchar ese susurro, domina los hilos invisibles del destino. Porque el universo no responde a las palabras humanas. Responde a la frecuencia de lo que sentimos. La emoción es la traducción directa del lenguaje estelar. Los antiguos sabían que el miedo distorsiona el mensaje, mientras que la calma lo amplifica. Por eso los sabios vivían en silencio. No era humildad, era precisión. Callar era su forma de escuchar mejor. Dicen que en los templos de Ur, los sacerdotes pasaban años sin pronunciar una sola palabra humana. Esperaban la noche perfecta, cuando la estrella de Enlil cruzaba el cielo, para emitir un solo sonido, un tono sostenido, que vibraba exactamente en la frecuencia de la constelación. Creían que al hacerlo, el universo respondía. Y respondía. He visto los registros. Los textos cuneiformes hablan de luces descendiendo, de sabidurías recibidas en trance. No eran dioses en el sentido que hoy entendemos. Eran transmisores. Mensajeros del sonido primordial. El lenguaje de las estrellas no se pronuncia con la boca. Se emite desde la conciencia. Es la suma de cada pensamiento, cada emoción, cada intención. Y eso lo cambia todo. Porque si todo lo que piensas vibra, entonces cada pensamiento es una palabra dicha al universo. Cada emoción, una orden. Cada creencia, una oración. No necesitas rituales para hablar con el cosmos. Solo coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Esa es la pronunciación correcta del idioma universal. En Egipto, los sacerdotes de Heliópolis creían que el sol era una garganta. Que cada amanecer era una palabra nueva que Ra le decía al universo. La salida del sol era el verbo en acción. Por eso cada día, antes de la primera luz, entonaban cánticos que imitaban el sonido del amanecer. Era su forma de participar en la conversación divina. El error del hombre moderno fue dejar de escuchar. Creímos que el universo estaba afuera, cuando en realidad nos habla desde adentro. Olvidamos que somos parte del mismo tejido que las estrellas. Nos desconectamos del silencio. Y en el ruido perdimos la traducción. Hay un secreto que solo se revela cuando el alma deja de buscar palabras. El silencio absoluto no es vacío. Es la banda ancha del universo. Ahí, entre los espacios de la mente, es donde el lenguaje de las estrellas puede oírse. Cierra los ojos. Imagina que el espacio no está allá afuera, sino dentro de ti. Las galaxias giran en tu pecho. Los soles respiran dentro de tus pensamientos. ¿Puedes sentir el zumbido sutil? Ese zumbido es el idioma original. La primera conversación entre la creación y el creador. En mis viajes encontré tablillas que hablaban de esto. Los sacerdotes decían que cada estrella tenía una voz dormida. Y que los humanos, al nacer, heredaban la frecuencia de una de ellas. Por eso el destino se leía en el cielo.
No como predicción, sino como espejo. Cada vida era una nota musical dentro de la partitura cósmica. Morir no era el final, sino una pausa en la melodía. Cuando aprendí a escucharlo, entendí que el universo no tiene moral. No castiga ni premia. Solo responde. Y su respuesta siempre es exacta. Como el eco que devuelve la montaña. Hubo una noche en el desierto en la que lo sentí claramente. Todo era quietud. El aire no se movía, las estrellas parecían suspendidas. Entonces comprendí que el lenguaje de las estrellas no se oye con los oídos. Se siente en los huesos. Una vibración profunda que no produce sonido, pero mueve lágrimas. Era como si el universo entero respirara dentro de mí. No había diferencia entre yo y todo lo demás. Solo una red infinita de energía conversando en silencio. Y por primera vez entendí lo que los antiguos querían decir. Cuando hablaban de comunión con los dioses. A lo largo de los siglos, ese conocimiento se fragmentó. Los filósofos griegos lo llamaron logos. Los místicos hindúes lo nombraron Aum. Los alquimistas lo tradujeron en símbolos. Los cabalistas en números. Los mayas en geometría. Pero todos apuntaban al mismo origen. Un lenguaje más allá del lenguaje. Una voz que no necesita garganta. Y si el universo habla, entonces tú, que formas parte de él, también lo haces. Cada célula de tu cuerpo emite luz. Cada pensamiento genera vibración. Eres una antena que transmite y recibe. La humanidad olvidó esa conexión. Y al olvidar, perdió su poder creador. Nos enseñaron a hablar solo con palabras. No con intención. Pero el cosmos no escucha frases. Escucha coherencias. Por eso, cuando piensas algo que contradice lo que sientes, tu mensaje se distorsiona. Es como intentar sintonizar una frecuencia con interferencia. El universo no responde al deseo confundido, solo al sentimiento claro. Y esa es la clave del lenguaje estelar. No se trata de pedir, sino de vibrar en la frecuencia de aquello que ya es tuyo. Los antiguos no oraban por milagros. Se alineaban con ellos. Sabían que cada cosa ya existía en otro plano. Y que bastaba con igualar su frecuencia para traerla al presente. No pedían luz, se convertían en ella. No suplicaban por abundancia. Vibraban en gratitud hasta atraerla. Cada templo era un amplificador de esa vibración. Las columnas, las cámaras, las proporciones. Todo estaba diseñado para resonar con precisión cósmica. Las pirámides no eran tumbas. Eran instrumentos. El sonido dentro de ellas no se disipa, se multiplica. Era ahí donde el hombre hablaba con las estrellas. En una ocasión, dentro de un templo de Luxor, escuché un eco que no provenía de ningún lugar visible. Un sonido bajo, casi imperceptible. Como un murmullo eterno. Me dijeron que esa frecuencia llevaba repitiéndose miles de años. Producida por la forma exacta del recinto. Era una nota sostenida del universo. Y en ese momento comprendí. El lenguaje estelar nunca cesa. Nosotros somos quienes dejamos de escucharlo. Cuando regresé al mundo moderno, todo me pareció ruidoso y vacío. Las voces humanas eran fuertes, pero carecían de resonancia. Todos hablaban, nadie comunicaba. Las ciudades estaban llenas de sonidos. Pero el silencio estaba extinto. Y sin silencio, no hay traducción posible. Porque el universo no impone su voz. Espera a que tú te calles. He comprendido que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en depurar el ruido interno. Cuando la mente se aquieta, el alma recuerda. Y lo que recuerda no es nuevo. Es el eco del lenguaje antiguo. El mismo que moldeó los planetas. El mismo que hace girar las galaxias. El mismo que vive en ti. Cada vez que miras el cielo y sientes algo inexplicable. Una mezcla de asombro y nostalgia. Es tu memoria estelar intentando despertar. Es el alma reconociendo su idioma natal. Y si te permites sentirlo sin traducirlo,
Ya estás conversando con las estrellas. Porque no se trata de entender, sino de resonar. El universo no necesita que lo descifres, solo que lo sientas. Y ahora que lo sabes, cada palabra que pronuncies será diferente. Cada pensamiento tendrá peso. Cada emoción será una frecuencia emitida al infinito. Hablarás sin hablar. Y el universo responderá sin palabras. Ese es el pacto original. El que firmamos cuando la conciencia decidió experimentar la materia. Nos convertimos en transmisores del lenguaje cósmico. Pero olvidamos cómo encender la antena. Ahora ha llegado el momento de recordarlo. No busques el lenguaje de las estrellas en los libros, ni en los templos antiguos. Está en tu respiración, en el silencio que precede a tus pensamientos, en la vibración que sientes cuando amas, cuando agradeces, cuando perdonas. Cada emoción elevada es una oración estelar. Cada acto de conciencia, una palabra de luz. Cada instante de paz, una conversación con el universo. Y cuando finalmente aprendas a escuchar sin buscar, verás que las estrellas siempre te han estado hablando. Te susurran en cada destello. Te responden en cada coincidencia. Te guían en cada silencio. El universo no guarda secretos. Solo espera que recuerdes cómo escuchar. Así, cuando cierres los ojos esta noche y mires el cielo desde dentro de ti, tal vez oigas lo mismo que oyeron los sabios de Sumeria, los sacerdotes de Egipto, los guardianes del Mayab. Un zumbido leve, eterno, familiar. Un idioma que no necesita traducción. El lenguaje que hablaban las estrellas. Y que tú, sin saberlo, has hablado toda tu vida. Los ecos del firmamento. El sabio levantó su mirada y dijo: ninguna estrella está muda. Cada una canta una nota que los hombres ya no saben escuchar. El universo no es un vacío, es un coro antiguo. Sus voces se entrelazan en frecuencias que moldean la materia, las emociones y los sueños. Cada pensamiento humano vibra en una octava específica del cosmos, y las civilizaciones que entendieron esto, construyeron templos no para adorar, sino para sintonizar. En Egipto, los arquitectos no solo levantaban piedra, levantaban armonías. Cada pirámide fue diseñada como una cámara de resonancia. Los muros, las proporciones, los corredores, todo respondía a una matemática que imitaba la voz de las estrellas. Porque el universo no habla con palabras, sino con proporciones. Y el que aprende a leer esas proporciones, puede oír a Dios respirando. Los iniciados del Nilo sabían que el sonido era la primera materia. Llamaban al verbo el soplo que ordena el caos. Hermes Trismegisto lo enseñó así: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Pero pocos comprendieron que hablaba de una correspondencia vibracional. Cada emoción humana despierta una nota en el firmamento, y cada nota del firmamento toca un rincón del alma. Por eso los antiguos no separaban la astronomía de la psicología. Sabían que las estrellas son espejos del inconsciente colectivo. Cada constelación es un arquetipo psíquico, una representación simbólica de lo que ocurre dentro del hombre. Y cuando el hombre comprende el lenguaje de esos símbolos, puede comunicarse con el universo entero. Los signos y el alma. En los templos de Tebas, los sacerdotes enseñaban a los jóvenes aprendices a meditar mirando el cielo. No era simple contemplación, era traducción. El movimiento de una estrella representaba el ascenso o descenso de una idea. El brillo de un astro en el horizonte era el eco de una emoción que alguien, en algún punto del mundo, acababa de sentir con intensidad. El cosmos era una red viva. Y ellos, los intérpretes de la luz, sabían cómo leer los mensajes. El sabio narrador recuerda una noche en la que el desierto parecía contener la respiración. El cielo, oscuro y eterno, estaba tan quieto que cada estrella parecía escuchar. Entonces comprendió algo. Las estrellas no hablan con sonidos, hablan con silencio. Un silencio lleno de significados. Cada parpadeo estelar es una sílaba en el idioma de la eternidad. Cuando cerró los ojos, escuchó ese idioma por dentro. Sintió como el corazón latía al mismo ritmo que una constelación lejana.
Y en ese instante, comprendió que el ser humano no está mirando al cielo desde fuera. Está mirando hacia sí mismo desde dentro. El espejo del tiempo. En Sumeria, los sacerdotes de Ur decían que los hombres fueron hechos del polvo de estrellas para recordar su origen. No lo decían como metáfora poética, sino como verdad literal. Los elementos que componen la sangre, los huesos y la mente nacieron en el fuego de soles que ya no existen. Por eso el alma humana busca volver al origen, porque su esencia es nostalgia cósmica. La nostalgia es el eco del lenguaje que las estrellas hablaban y que nosotros olvidamos. Cada sentimiento profundo, el amor, el dolor, la búsqueda, el arte, es un intento de traducir ese idioma perdido. Los poetas son, sin saberlo, traductores del firmamento. Pero hay más. El sabio dice que las estrellas no solo hablan, escuchan. Cuando una mente humana alcanza un nivel de pureza vibracional, el cosmos responde. Llama a eso resonancia sagrada. Una comunicación invisible entre el pensamiento y la materia. Así nacen las sincronicidades, los milagros, las visiones que parecen venir del azar, pero son respuestas del universo al lenguaje que proyectas. La manipulación del verbo. Quien domina el verbo, domina la realidad. Por eso las antiguas escuelas guardaban silencio. Sabían que revelar el lenguaje estelar a un corazón impuro era entregar fuego a quien no distingue la creación de la destrucción. En la Atlántida, dice la leyenda, existía una escuela llamada la Casa del Eco. Allí los discípulos aprendían a pronunciar palabras que movían los vientos, curaban cuerpos y abrían puertas entre planos. Pero también aprendían la regla más importante. Nunca hables si no has limpiado tu pensamiento. Porque el universo no distingue entre bien o mal, solo responde a la vibración. Y quien vibra desde el ego puede llamar a fuerzas que no entiende. El sabio caminó entre ruinas y comprendió por qué las civilizaciones desaparecen. Cuando olvidan el respeto por el sonido, el verbo se vuelve arma. Y el lenguaje que antes creaba mundos, comienza a destruirlos. El hombre moderno, atrapado entre pantallas y ruido, pronuncia millones de palabras vacías al día, sin notar que está fragmentando su campo vibracional. El silencio, en cambio, reordena el caos. El silencio es el idioma que precede a todos los idiomas. En él hablan las estrellas. El retorno del oyente. Cuando el narrador regresa a su morada, comprende que no hay que mirar más lejos. Que el lenguaje de las estrellas está escrito en las pulsaciones de su propia sangre. Que cada respiración es una sílaba, cada pensamiento es una chispa. Que el alma humana es una constelación interior. Y entonces el sabio dice, con voz grave y clara: el universo no está allá afuera. El universo está esperando que recuerdes su idioma. Y cuando lo recuerdes, volverás a hablar con las estrellas, no con palabras, sino con existencia. El despertar del verbo sagrado. El sabio despierta antes del amanecer. El cielo todavía está vestido de sombras, pero una sola estrella brilla con fuerza sobre el horizonte. Él la mira y dice en voz baja: eres la palabra que aún no ha sido pronunciada. Durante años viajó buscando el secreto, creyendo que el lenguaje de las estrellas se encontraba en antiguos pergaminos o templos olvidados. Pero aquella mañana comprendió algo distinto. El templo estaba dentro de él. El cosmos entero era un reflejo de su conciencia, y cada astro una chispa de su propia mente extendida por el infinito. Entonces cerró los ojos y comenzó el rito del silencio. Inspiró profundamente, dejando que el aire se volviera luz en sus pulmones. Y cuando exhaló, no expulsó aire, sino siglos de ruido interior. El sabio comprendió que el lenguaje que hablaban las estrellas no se aprende. Se recuerda. Cada alma humana lleva inscrita la gramática del universo. La diferencia está en quien se atreve a escucharla. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia total. Allí, donde cesa el pensamiento, comienza el verbo que moldea realidades. El sabio entendió que el primer acto de creación no fue una explosión, sino una vibración consciente. Una nota pura que aún resuena en todo lo que existe. Y que cada ser humano, en lo más profundo, vibra con esa nota original. Recordarla es regresar al principio. El rito de la resonancia.
El sabio enseñaba que el lenguaje estelar puede despertarse con 3 llaves: atención, silencio y verdad. Primero, atención. Porque donde pones la atención, florece el universo. El pensamiento sostenido es el pincel con el que el alma dibuja su destino. Atiende a algo con pureza, y ese algo se acercará a ti. Atiende con miedo, y crearás distancias. Las estrellas no responden a los deseos caprichosos, sino a la coherencia vibracional. Segundo, silencio. En un mundo dominado por el ruido, el silencio es el acto más revolucionario. El sabio decía: calla y el cosmos hablará. No con palabras, sino con intuiciones, símbolos, sincronicidades. El universo traduce su mensaje en experiencias, no en frases. Escuchar no es oír, es sentir el eco de lo invisible. Y tercero, verdad. La vibración más alta de todas. Decir la verdad no es confesar hechos, es alinearse con lo real. Cuando tus pensamientos, tus palabras y tus actos vibran al unísono, entras en el lenguaje que las estrellas comprenden. Porque ellas mismas son la manifestación más pura de la coherencia. No mienten, no fingen, no se ocultan. Solo son. Y el ser humano que logra ser con esa misma claridad, ya está hablando su idioma. El poder del símbolo. Cada símbolo antiguo, el ojo, la espiral, la serpiente, la cruz solar, fue una sílaba de ese idioma universal. Los antiguos no escribían historias, escribían vibraciones. Cada trazo era una frecuencia traducida a forma. El sabio, al estudiar esos símbolos, no buscaba entenderlos con la mente, sino sentir su latido. Porque el símbolo no se interpreta, se vive. Al observarlo con atención pura, el símbolo despierta en ti la misma energía que lo originó. Por eso los templos antiguos no eran museos, sino antenas de conciencia. Las paredes hablaban a quienes sabían mirar con el alma. El sabio encontró uno de esos lugares, cubierto de polvo y raíces. Al centro, una espiral grabada en piedra. Colocó su mano sobre ella y escuchó un murmullo que no era sonido. Un eco de algo que reconocía desde antes de nacer. Y comprendió que el símbolo no estaba fuera, sino dentro de su propio pecho. El corazón humano es el glifo más antiguo del universo. La alquimia del alma. Cada emoción es una frecuencia, murmuró el sabio. El miedo contrae, el amor expande. Y cuando expandes, las estrellas te responden. El lenguaje que hablaban las estrellas es el mismo que el alma expresa cuando se libera del miedo. Por eso, el verdadero alquimista no transforma el plomo en oro, sino la ignorancia en sabiduría, la duda en certeza, el ego en presencia. El fuego alquímico arde en cada pensamiento. Y cada pensamiento puede ser un hechizo o una plegaria. La diferencia está en la intención. Hablar el lenguaje del cosmos no es pronunciar fórmulas, sino vibrar en armonía con lo que deseas crear. El sabio observó las llamas de su lámpara y vio en ellas las mismas líneas que unían las constelaciones. Entonces lo entendió: el fuego del alma y la luz de las estrellas son el mismo fuego. El universo no está separado del hombre, el hombre es su voz hecha carne. Y quien se atreve a escuchar su interior con reverencia, está descifrando los susurros del cielo. La revelación final. En la última noche de su vida, el sabio subió a una colina. El cielo se extendía como una inmensa escritura de luz. Se sentó en silencio, y el aire alrededor parecía contener siglos. Entonces habló, pero no con la voz. Habló con su conciencia. Cada respiración era un mensaje, cada pensamiento una chispa. Y el firmamento respondió. Las estrellas comenzaron a pulsar, lentas, como si respiraran con él. El universo entero se movía en sincronía con su ser. No había separación. No había distancia. Solo la unidad. En ese instante, comprendió el secreto que buscó toda su vida. Las estrellas no hablan otro idioma. Hablan el mismo que tú, cuando piensas con el alma y no con la mente. Cuando sientes, cuando creas, cuando amas. Estás hablando el lenguaje que el universo entiende. Y antes de desaparecer entre las sombras del amanecer,
El sabio pronunció su última enseñanza. No busques el idioma del cielo en los libros ni en las piedras. Búscalo en el silencio que hay detrás de tu respiración. Escucha cómo vibra tu ser. Allí están las palabras que los dioses nunca dejaron de decir. El sol comenzó a elevarse. Y por un instante pareció que toda la luz del mundo nacía de dentro de su pecho. Porque quien recuerda el lenguaje de las estrellas se convierte en una de ellas. Fin. El lenguaje que hablaban las estrellas. Un relato sobre la memoria cósmica, la psicología sagrada y el despertar del Verbo eterno.